Hola, el día de hoy vamos a contestar preguntas de Java sobre herencia y casting. La primera pregunta es de calentamiento y por cada pregunta puedes detener el video hasta que encuentres la respuesta y luego te doy la explicación. Comencemos. La pregunta de calentamiento 1. Detén el video ahora. La respuesta viene ya. Ok, ¿cuál es la salida del siguiente código? Tenemos lo siguiente, tenemos la clase shop y la clase card, ¿ya? Y en este caso estamos creando un nuevo objeto de la clase carro, ¿ya? Entonces vamos a investigar qué tenemos en la clase carro. Y la clase carro tiene un atributo que está marcado con un modificador por default, ¿ok? Que es speed. Y luego tenemos un método abstracto que se llama getSpeed. Ok, en este caso esta clase no va a compilar porque si la clase tiene un método abstracto, por obligación la clase también debe ser abstracta. En este caso no hay una salida de este código, sino que el código no va a compilar porque la clase debería estar marcada como abstract class car. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta de calentamiento 2. ¿Puedes detener el video ahora? Bien, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta de calentamiento 2? Ok, veamos, tenemos similar, ya tenemos la clase carro corregida, ahora es una clase abstracta. Y el main lo tenemos acá en la clase shop y estamos instanciando un nuevo mini carro, ¿ya? Vamos a ir a la clase mini carro. La clase mini carro extiende de la clase carro, ¿ya? Y la clase carro implementa el método, la interfaz movable. La interfaz movable, que está acá, a su vez tiene un método abstracto y público move. Si nos acordamos, en las interfaces, aunque yo no ponga que el método va a ser público y abstracto, el compilador lo toma de esa forma. No es necesario ponerlo como público y abstracto para que esté marcado de esta forma. ¿Ok? Entonces, en este caso, en la clase carro, como es abstracta, no está obligado a sobreescribir el método move. La que sí está obligada a sobreescribir el método move es cualquier clase concreta que extienda de esta clase carro. En este caso, la clase minicar extiende de carro. Perfecto. Y trata de sobreescribir el método move, pero como mencionamos hace un momento, para que la sobreescritura esté correcta, este de aquí tuvo que haber estado marcado como public void move, ¿ya? Y aparte, aunque solucionemos ese problema, el problema de aquí, de ponerle el public void move, la clase minicar también extiende el carro. Y la clase carro tiene un método abstracto getSpeed. Este método getSpeed tiene que ser implementado en cualquier clase que extienda de la clase carro. ¿Ok? Entonces, no vamos a tener ninguna salida de este código porque tenemos estos dos errores. ¿Ok? No podemos, tenemos que cambiar el modificador de acceso aquí a public void move y tenemos que sobreescribir el método getSpeed en la clase minicar. Listo, tenemos la primera pregunta tipo examen, también tipo examen de certificación de Java. Puedes detener el video ahora para encontrar la respuesta. Ok, espero que ya tengas la respuesta. Vamos a comenzar a analizar el código desde el main y en el caso del main crea un nuevo objeto de tipo ReadyMix. Estamos justamente en la clase ReadyMix. La clase ReadyMix es una clase pública
extiende de la clase concrete. ¿Ok? La clase concrete extiende a su vez de la clase abstracta Sun. Al crear un objeto ReadyMix, llamamos al constructor. Tenemos un constructor que no recibe parámetros. Y acordémonos de algo. Siempre cuando llamamos a un constructor, este constructor también va a llamar al constructor de su clase padre. En este caso, al constructor de la clase concrete. Incluso cuando nosotros no veamos el super de forma explícita, hay una llamada al constructor usando este super. No es explícito porque el constructor de concrete no recibe ningún parámetro. Vamos a ir hacia el constructor de concrete. Perfecto. Y concrete a su vez, la primera acción que va a hacer es llamar al constructor de su clase padre, que es el constructor de la clase Sun. Sun a su vez llamará al constructor de la clase Object, que devolverá el objeto creado. Imprimirá la clase Sun el carácter S. Luego la clase Concrete imprimirá el carácter C. Luego volvemos a ReadyMix e imprimiremos el carácter R. Entonces la respuesta que se alinea a esto es la respuesta D. El resultado será S, C y R. Ahora tenemos la pregunta 2. Puedes detener el video ahora. Y la respuesta vamos a verla en este momento. Perfecto, en este caso tenemos definidos las interfaces Zeropable, la clase Pancake, la clase Blueberry Pancake, la clase Surdobay Blueberry. Me preguntan cuáles de las siguientes son verdaderas. En este caso la compilación es exitosa. Tendremos que ver línea a línea y comencemos con el literal B. La compilación falla debido a un error en la línea 2. Ya, en la línea 2 tenemos el método getSugary. En este caso no habría nada de malo con este método. Es un método que está bien definido. Es público, abstracto, aunque no lo hayamos puesto de esa forma. No hay nada malo con esta línea. Continuamos con la línea C. La compilación falla debido a un error en la línea 4. ¿Ya? Tenemos la clase Pancake que implementa Zeropable. No hay tampoco ningún problema. En este caso la clase Pancake no está obligada a sobreescribir el método getSugary. El método getSugary deberá ser sobrescrito por cualquier clase que extienda de la clase Pancake. Entonces la B ni la C no hay ningún error. Tenemos la siguiente línea, el literal D. La compilación falla debido a un error en la línea 6. En el caso de la línea 6, tenemos la clase Blueberry Pancake que implementa Pancake. Ok, hemos encontrado el error. En este caso tenemos la clase extracta Pancake y una clase extracta no es implementada, es extendida. Entonces, obviamente eso no va a funcionar. Si corrigiéramos aquí y pusiéramos extends Pancake, pues el código funcionaría y la sobreescritura estaría correcta. Pero en este caso, la respuesta es la D. La compilación falla debido a un error en la línea 6. Por si acaso, continuamos con la línea 7. La línea 7, si se corrigiera este error del extend, estaría bien. La línea 9, el extend Blueberry Pancake, no habría ningún problema. Y la línea 10, en este caso tampoco no habría ningún problema porque este método se está sobrecargando. ¿Sí? Entonces definitivamente la única que es verdadera sería la literal D. Hemos llegado a la pregunta 3 y solamente faltan 2 más para terminar. En la pregunta 3 tenemos otras 2 preguntitas y es ¿cuál es la línea de código que no permite la compilación de este código? Y la segunda es que si removemos esta línea de código, ¿cuál será la salida? Ok, puedes detener el video ahora. Y la respuesta, vamos a verla.
Primero, nos vamos a concentrar en esta parte de aquí, que no permite la compilación de este código. Tenemos la clase supplier que extiende de contacto. Tenemos el método doStuff en contact y está sobrescrito doStuff en supplier. Creo una nueva instancia de S1 diciendo new supplier. En este caso no hay ningún problema con la línea 7. Aquí vemos en la línea 8, estoy creando un nuevo contacto. Tampoco no hay ningún problema en esta línea 8. Veamos la línea 9. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando el tipo estático de S1. ¿Cuál era el tipo estático en este caso de S1? Sí, supplier. Supplier es el tipo estático de S1, ¿ya? Y estamos diciendo que ahora el tipo de S1, la referencia de S1 va a ser de tipo contact. Este proceso se llama upcasting. Entonces en la línea 9 estamos haciendo un proceso de upcasting y no hay ningún problema. Luego en la línea 10 estamos transformando, haciendo una conversión de C1, haciendo un downcasting a supplier. C1 es de tipo contact. En tiempo de compilación lo único que ve el compilador es que en este caso supplier y el tipo de C1, que en este caso es contact, estén en el mismo árbol de herencia. Contact y supplier si están en el mismo árbol de herencia, entonces esto sí va a compilar. En el caso de C3, el tipo de C3 es contact y lo estoy transformando en supplier, también está en el mismo de árbol de herencia, entonces sí va a compilar. Ok, y vamos a la línea 12. En la línea 12 estoy tratando de crear un objeto S4 de tipo supplier, pero instanciar un nuevo contact. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que la referencia o el tipo estático de S4 es un tipo más específico que el tipo que se está instanciando. El polimorfismo no funciona así. Hemos visto que podemos crear una referencia de tipo genérica e instanciar algo específico. No puedo crear un objeto con referencia supplier e instanciar un new contact. Este código de aquí no va a compilar. No podemos hacer este objeto, ¿ya? No puedo crear un objeto de un tipo genérico con la referencia de algo más específico, ¿ya? Entonces, la respuesta de la primera pregunta es la línea 12. Esta no va a compilar. Si eliminamos esta línea 12, analicemos. El código va a compilar. Ya vimos línea a línea que va a compilar. Pero veamos en dónde nos puede generar o qué nos puede devolver ese de aquí. Primero que no llama al método doStuff, no va a imprimir nada. Esta debería ser nuestra primera señal de que no vamos a recibir nada por pantalla. Pero veamos si va a haber una ejecución correcta. En las tres primeras líneas no hay ningún problema. Creamos un supplier, creamos un contact y estamos haciendo un upcasting que es correcto. Vamos a ver las operaciones de downcasting. Y en las operaciones de downcasting yo estoy tratando de convertir un C1, ¿ok? Un C1 a un tipo supplier. Si revisamos C1, C1 se originó a través del objeto S1. La instancia de S1 es supplier. Por ende, yo puedo transformar el tipo estático a supplier sin ningún problema. Este downcasting es válido. El tipo dinámico es lo que nos importa en este caso y el tipo dinámico es supplier, así que puedo hacer la transformación de el tipo genérico contact a supplier nuevamente, ¿ya? Pero ahora veamos la siguiente línea, la línea 11. Y en el caso de la línea 11 tengo el objeto C3. Y este objeto C3, tanto el tipo estático como el tipo dinámico, es de tipo contact, ¿ya? No puedo hacer un downcasting de algo genérico, ¿ya? De una instancia de algo genérico como lo es contact a algo específico que es supplier. Porque contact, al fin y al cabo, puedes conocer las características que tiene supplier. Las características de supplier van a ser mucho más específicas
que las características o atributos de contact. Entonces, esta conversión, si bien es cierto, no va a dar un error de compilación, va a dar un error de ejecución y vamos a tener un class cast_exception, ¿sí? Vamos a continuar con la pregunta 4. En la pregunta 4 no tenemos opciones, lo único que vamos a hacer es obtener cuál es la salida de este código. Puedes detener el video ahora. Casi. Ya, listo. Entonces, ¿cuál es la salida de este código? Espero que ya lo tengas. Revisemos. Tenemos tres clases, la clase grandfather, la clase father que extiende de grandfather y la clase child que a su vez extiende de father. El main lo tenemos justamente en la clase child y en la línea 14 tenemos que estamos creando un nuevo objeto de tipo father. No hay ningún problema con eso. En la línea 15 vamos a comenzar a hacer una impresión y en este caso estamos haciendo un proceso de casting. Estamos transformando el tipo de referencia father a un tipo de referencia grandfather. ¿Algún problema con esto? No, no hay ningún problema. Estamos de hecho haciendo un proceso de upcasting, ¿sí? Porque estamos transformando de un tipo específico que es father a un tipo más genérico que es grandfather. Y del tipo grandfather vamos a obtener la variable name. ¿Por qué? Si nos acordamos, tenemos la variable name aquí en grandfather y esta variable name es estática. ¿Ya? Primero, los atributos ni los métodos estáticos no se sobrescriben. Por ende, lo que va a hacer el programa es tomar la variable name dependiendo del tipo estático o el tipo de referencia, que en este caso es grandfather. Por ende, la impresión de esta sección dirá GF, ¿ya? Tomará lo que está correspondiente a grandfather. Por otro lado, estamos concatenando la ejecución del método doStop. Si vemos el método doStop está en la clase grandfather, ¿ok? Pero también está sobrescrito en la clase father. En tiempo de compilación, lo que va a hacer es verificar si este método doStop existe en el tipo estático, que en este caso para la variable f, al hacer el proceso de upcasting, es de tipo grandfather. El método doStop efectivamente está aquí, pero en tiempo de ejecución lo que va a presentar es lo que se encuentra en el tipo dinámico. El tipo dinámico es father, por ende va a ejecutar father. Hasta ahora tendremos en la impresión GF father. Continuamos con la línea 16. En la línea 16 estamos haciendo una instancia de child, ningún problema con eso. Y luego estamos haciendo nuevamente un proceso de upcasting, estamos transformando el child al grandfather. ¿Algún problema con esta operación? No, no hay ningún problema con esta operación. Estamos haciendo un proceso de upcasting. Child también es un hijo de grandfather, no hay ningún problema. Al traer name, al igual que en el caso anterior, vamos a tomar de acuerdo al tipo estático, que en este caso, debido al upcasting, es de grandfather. Así que se imprimirá GF. Volvemos a imprimir lo que nos devuelve el método doStop. El método doStop está sobrescrito en child, así que tomará lo que está en el tipo dinámico, que es child, y ejecutará el doStop de esta clase. Entonces imprimirá child. Luego hay otro proceso de upcasting, pero esta vez el tipo C se está convirtiendo a father. Y en este caso, lo que va a hacer es verificar en tiempo de compilación que el método doStop existe en father. Pues sí existe, compila esta línea. Pero en tiempo de ejecución ejecutará lo que está en child, por ende imprimirá child. La impresión final sería GF child child. Por último, tenemos la pregunta 5. Y en esta pregunta tenemos varios posibles resultados. Y vamos a escoger la respuesta correcta. Como hemos hecho anteriormente, vamos a detener el video.
Ya casi. Y listo. Ya tienes tu respuesta, espero que ya la tengas. Y vamos a comenzar en el main. Tenemos la línea 10. En la línea 10 estamos simplemente definiendo una lista de tipo radio. Y si nos damos cuenta, la clase radio es una superclase que a su vez tiene como subclase la clase ham, que es hija de radio, ¿ya? Entonces en esta lista de tipo radio podrían estar objetos de tipo ham y podrían estar objetos de tipo radio. Efectivamente, en la línea 11 instanciamos un nuevo radio y se añade a la lista, ningún problema con eso. En la línea 12 nuevamente instanciamos un objeto de tipo ham y se añade a la lista. Esto también es válido debido a que ham es una subclase de radio. Recorremos la lista, ¿sí? Recorremos la lista y obtenemos de radio el método getFreq, ¿ya? Ok, en la primera iteración tenemos un objeto que tiene una instancia de radio. Ese es el primer objeto que ingresamos. Así que al ejecutar getFreq vamos a ejecutar lo que está instanciado en radio. Por ende, retornará 97.3. Aquí retornará 97.3 y luego concatenamos. Lo siguiente que está haciendo es llamar de radio al método getF. El método getF es un método que es estático. Los métodos estáticos nuevamente no se sobrescriben y el método estático que se llamará dependerá de la referencia. En este caso, la referencia del objeto está dada por la lista. El tipo estático o el tipo de referencia en este caso es radio y lo que imprimirá es 97.3. Entonces para los dos casos dará 97.3 y 97.3. En la siguiente iteración el siguiente objeto es de instancia ham. Al ejecutar r.getFreq va a ejecutar de acuerdo al tipo que está instanciado. En este caso imprimirá 50.1. ¿Ya? 50.1 y en r.getF nuevamente es un estático, aunque aquí en ham esté también el método estático getF, lo que va a tomar es de acuerdo al tipo de referencia y va a imprimir 97.3. Entonces, la solución sería 97.3, 50.1, 97.3, que corresponde al literal E. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que los métodos estáticos no se sobrescriben. Y eso es todo. Espero que haya quedado clara la explicación de las preguntas y te recomiendo que sigas practicando. Si tienes más preguntas, las puedes dejar en los comentarios. Chao.